En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero continuar con el tema que tuve en mi corazón, de parte del Señor, natural, de profundizar la semana pasada. Hablé sobre el tema del título del mensaje, era haciendo posible lo imposible. Dios nos ha pedido algunas cosas que parecen imposibles, pero con Dios nada es imposible. ¿Sí? Hay una canción que dice: nada es imposible para Dios, nada es imposible para Él. Majestuoso Dios, consejero y lleno de poder. Bueno, ya ustedes la saben. Es muy linda. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale: nada es imposible para Dios. Nada, absolutamente nada, nada. Todo es posible. Y Dios nos ha pedido hacer muchas cosas imposibles. Por ejemplo, nos pide vivir la vida cristiana como Él quiere que nosotros lo vivamos. Nos pide que hagamos algo que es imposible. Por ejemplo, seguir sus huellas, seguir sus pasos. Humanamente, imitar, encarnar la vida de Jesús en nuestra vida es bien imposible, totalmente imposible. Pero Él hace posible lo imposible porque envió su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo, el poder de su palabra, nosotros podamos caminar. Cuando alguien, como dije la otra vez, alguien me dijo después de hablar de la vida cristiana, me dice: pastor, la vida cristiana es muy difícil. Y le dije: ¿crees que es muy difícil? Me dijo: sí, pastor, es muy difícil. Le dije: no ha entendido el mensaje. Y me dice: ¿por qué? Pero es que lo que usted me dice es difícil vivirlo. Le dije: no, si entiendes el mensaje, la vida cristiana no es difícil, es imposible en tus fuerzas. Dígale a su hermano: la vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vivir la dimensión que Dios tiene. Estos días, por ejemplo, ha habido cosas un poco traumáticas en la televisión. ¿Se han oído lo que ha pasado? Y seguro que ustedes tienen muchas preguntas, que este no es un culto para explicarla. Pero por lo menos, pues quiero agradecer a RCN, que me permitió en 4 oportunidades el mismo mensaje, la misma entrevista. La publicaron el jueves por la noche, lo hicimos en directo en NTN, y luego a las 9:30 la repitieron internacionalmente. Luego la pasaron internacionalmente a las 11:30 de la noche en el programa La Noche, y luego el viernes por la mañana la transmitieron otra vez. 4 oportunidades. Y agradezco a los amigos de RCN que tuvieron a bien escuchar otra perspectiva. Lamentamos mucho por los amigos del movimiento de la Iglesia Internacional de Jesucristo. Cuando uno vive la vida cristiana queriendo hacerlo todo en sus propios planes, fracasa. Tarde o temprano va a fracasar. Por ejemplo, uno de los planes que ellos tuvieron era tener un partido político. ¿Quién ha dicho que la iglesia ha sido llamada para tener un partido político? Nunca. Nosotros apoyamos, y yo fundé un movimiento político en 1990, pero era algo coyuntural, no era para que se permaneciera para hacer campaña política. Era Unión Cristiana, yo fui el fundador, con una coyuntura histórica. Era el cambio de la constitución política de Colombia, y hasta ese momento en Colombia no existía libertad religiosa, había tolerancia religiosa. Entonces formé el movimiento y conseguimos algunas personas que participaran, y no fue bien. Logramos el cambio en la constitución política de Colombia y tenemos ahora no solamente libertad, sino libertad e igualdad religiosa. Ahora, claro que quiere volver otra vez en la praxis a la tolerancia religiosa, cosa que no vamos a permitir. Pero la iglesia no está llamada a formar partidos políticos. Dígale a su hermano: la iglesia no está llamada a formar partidos políticos. Nuestra función es otra. Ahora, quiero hacer claridad. La iglesia sí está llamada, mejor, a ver, ¿cómo lo digo?
como institución, como iglesia, no debe tener ningún partido político. La iglesia no se debe apoyar a ningún brazo político. Nuestro brazo es el Señor. En Él confiamos y Él nos llevará adelante. Amén. Ahora, los cristianos sí deben de participar en la política. Los cristianos sí, es distinto. ¿Sí? Y para eso estamos los pastores, para ayudar a los cristianos que van a participar, para que realmente encarnen los principios del reino de Dios y los penetren allá. No la iglesia como institución. Individuos sí, deben de participar. Inclusive debemos votar. Inclusive debemos votar. No podemos negarnos a una realidad. Ahora, tenemos que aprender por quién votar. Tenemos que saber por quién hacerlo. Eso es distinto, ¿no? Pero como institución no. Y ellos cometieron el error de formar el partido político. Mira, que quedó en la mira de los demás partidos. ¿Sí? Quedó en la mira. De la mira y quedó en la mira. Eso sí. Y ahí estaban buscando el quiebre. ¿Sí? Y lo encontraron. En Cristo no encuentran quiebre. En los partidos políticos sí. Lamentamos profundamente lo que ha acontecido y que Dios nos ayude. No es el tiempo para hacer apología en este momento. Pero ya, por lo menos yo mencioné que en el sacerdocio que representamos, que no es el sacerdocio levítico, ¿se acuerdan que el sacerdocio tenemos nosotros para vivir? ¿Cuál es? El sacerdocio de Melquisedec. Dígale a su hermano, dígale, ¿se acuerda del sermón del pastor hace un mes? Pregúntele. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Hace un mes hablé del sacerdocio al cual pertenecemos, que no es el sacerdocio levítico, que la señora estaba basado en ese. Ese sacerdocio ya pereció, pertenecía al antiguo pacto, y como dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, si quieren mirar en sus Biblias o anotarlo, yo leo en Hebreos capítulo 13, y el versículo 8, versículo 13, dice de esta manera. Dice el Señor, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz, antes de ir a la cruz, tomó la copa en lo que llamamos la cena del Señor y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, que es hecho en mi sangre. Si hay un nuevo pacto es porque había uno antiguo. El antiguo es el que estaba representado con el sacerdocio levítico, pero Jesús dice, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece está sin valor. Nosotros no pertenecemos al sacerdocio levítico como esta hermana lo entendió. Y entonces tuvo problemas y seguirá teniendo problemas por eso. Nosotros pertenecemos a otro sacerdocio, dígalo a su hermano, de Melquisedec. En el sacerdocio levítico unos pocos eran sacerdotes, unos pocos, una tribu, nada más. De 12 tribus, una, nada más. Podía participar. En el sacerdocio de Melquisedec, ¿cuántos pueden participar? Dígalo a su hermano, todos. Todos somos sacerdotes de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Jesucristo, que se sentó a la diestra del Padre. Por eso es diferente la perspectiva que la Biblia nos da, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Yo digo esto con respeto, los católicos que están aquí espero que me entiendan. La Iglesia Católica, el sacerdocio católico, se basa en el sacerdocio levítico. Por eso en la Iglesia Católica unos cuantos son sacerdotes, ministros de Dios, y los demás son laicos. En la Iglesia cristiana no existen laicos. Todos somos sacerdotes. Por eso en la Iglesia Católica tienen un sumo sacerdote, o mejor el Papa. En la Iglesia cristiana no hay Papa porque el sumo sacerdote es Jesucristo, no más. Y ya no tenemos nada más en la tierra. Con respeto digo esto, pero para aclarar la situación. En el sacerdocio de Melquisedec no hay discriminación para amarle a Él, para servirle. ¿Sí? Recuerdo la hermosa parábola que ustedes encuentran en Lucas capítulo 14, basada en ese principio del sacerdocio de Melquisedec. Dice que un hombre hizo una fiesta. Es la figura de Dios que nos invita a una fiesta eterna. Hizo una fiesta. Y entonces dijo a los siervos,
Ha llegado el día de la fiesta, vaya y llame a los invitados para que vengan, dígale que la fiesta está lista, que lo vamos a hacer, la mesa está lista. Se fueron los siervos y encontraron al primero que dijo, no, lamento, me acabo de casarse. No son los... Ellos, mire, están recién casados, anoche se casaron. Son los primeros que recién se casan y vienen a culto. Gracias, gracias. Así que esos dijeron, nosotros acabamos de casarnos, no podemos ir. Otro dice, mira, acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a ver. Ahora yo no sé, era de noche la fiesta, no sé cómo iba a ver la yunta de bueyes de noche, pero bueno, son las disculpas, ¿no? Y así cada uno empezó a disculparse. Entonces el dueño de la fiesta dijo, la fiesta se tiene que realizar. Vayan por los montes, por los valles, por las montañas, por toda parte, y traigan los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, los tuertos, tráiganlos a todos, porque en mi casa todos son bienvenidos. Amén. Así que es toda una perspectiva diferente. Desafortunadamente lo han tomado por otro lado. Así que espero que, yo sé que esto en las noticias, no dudo que muchos no han venido hoy porque ya están afectados. No lo dudo. Espero que Dios les bendiga y que les quite el velo que tienen en su mente. Bueno, mis hermanos, vamos a trabajar nuestro tema en este día. Hace 8 días yo mencionaba o leí unos... después de que Jesús resucitó, hubo 3 etapas. La cuarta ya era en el cielo. La primera etapa fue cuando Él se resucita y se reúne con sus discípulos en Jerusalén. La segunda etapa del ministerio de Jesús, después de la resurrección, ya no sucede en Jerusalén, sino en Galilea. Le dice a sus discípulos, vayan a Galilea y allá los encontraré en tal lugar. Dice la Escritura que ellos se fueron como el Señor le había dicho y se encontraron con Jesús en Galilea. Esa es la segunda etapa. Después el Señor Jesucristo les dice, nos encontramos en Jerusalén. Y volvió a Jerusalén y les dio las últimas palabras. Y la cuarta etapa ya es ahora en el cielo cuando resucitó. Así que cuando entendemos las etapas nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Yo quiero mencionar, antes de ir Jesús al cielo, dijo unas palabras que quiero recordarle. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que les dijo eso, ellos se fueron al aposento alto para orar y estuvieron 10 días en oración. Cuando se cumplieron los 10 días de estar orando, que era también el día de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés y estaban todos, ¿qué? Dígale a su hermano, estaban todos unánimes. Quiero que piensen en esa palabra y ojalá, escríbanla si quieren en su boletín, para que no se olvide, porque esa va a ser la palabra que vamos a tomar por unos minuticos. Estaban todos unánimes. La palabra unánime significa, estaban todos, se pusieron todos de acuerdo. Dígale a su hermano, zanjearon sus diferencias. Se pusieron en armonía. Significa también que ardía en ellos la misma pasión. Eso es lo que significa unánimes. Es como un matrimonio. Si un matrimonio no está unánime, si no están de acuerdo, y cada uno está por su lado, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? El caos. Completamente el caos. Pero Dios quiere que el matrimonio arda con la misma pasión. Esa pasión que les lleva en Jesucristo. Vamos a ver la importancia de esa palabra. Estaban todos unánimes juntos. Y cuando estaban unánimes, entonces vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos. Otra palabra que tengan ahí. Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que tengan otra palabra que la pasé, no la dije, pero voy a volver atrás al primer texto. ¿Recibiréis qué? Poder. Son 3 palabras que nos van a aclarar. Poder, unánimes, llenura. Esas parecen palabritas simples, ¿no?
Parecen palabras de conexión. No, no son palabras de conexión, son palabras que tienen mucha profundidad. Así que sigamos leyendo. Luego dice, después de que Pedro se levantó y predicó el famoso sermón de Pentecostés, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Y tiene siempre que poner en mente ahí, sin contar las mujeres y los niños, porque en las matemáticas judías no se contaban las mujeres y los niños. Era la costumbre, la cultura. Y perseveraban los 3,000 más los 120 que estaban en el aposento alto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. Primero, perseveraban. Quiere decir que continuamente estaban ahí. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles, o mejor, en la enseñanza, para que entendamos mejor, en la enseñanza de la palabra de Dios. Dígale a su hermano, perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, perseveraban en la comunión. Era como una familia. Comunión tiene la palabra familia, de muchos que se unen y viven porque están unánimes, están en acuerdo, viven en esa armonía. Entonces perseveraban en comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan porque comían juntos. En esa época, la costumbre que se hacía era que los judíos, cuando se reunían como familia, como pueblo, las familias se reunían en alguna parte y celebraban, el almuerzo, por decir alguna palabra. ¿Sí? Los cristianos se reunían y comían juntos, iban a almorzar, a la merienda o a la cena, no sé, a la hora que fuera. Y en la cena que comían, de comida normal, participaban de la cena del Señor, del pan y del vino. Era una fiesta de koinonía, lo que ellos hacían. Así que perseveraban en el partimiento del pan, compartían el pan y perseveraban en las oraciones. 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. Sigue diciendo el pasaje. Después de eso sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque se amaban. Cuando tú amas a una persona, no puedes estar tranquilo si está pasando necesidad. Y si tengo que sacrificarme, me sacrifico, pero vamos a salir juntos adelante. Esa es una verdad. El amor era lo que predominaba, por eso hacían esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál fue el resultado con la gente que no pertenecía a la comunidad cristiana? Alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. El pueblo estaba asombrado de ver eso y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, esa fue una comunidad que hizo impacto en la sociedad, que hizo impacto en la cultura. Ellos estaban asombrados de ver el amor de los hermanos, cómo se ayudaban. No había entre ellos ningún necesitado. Cuando uno lee la historia del cristianismo, se da cuenta que ellos nunca abandonaron a los enfermos. Venían las pestes, la peste bubónica u otro tipo de enfermedades, y los que no conocían al Señor botaban los enfermos a la calle. Y los cristianos los recibían en su casa. Nunca abandonaron a un enfermo. De ahí surge el principio de los hospitales. Surge del mundo cristiano. Lo que tenemos hoy como hospitales. No era simplemente un lugar de beneficencia, sino un lugar de expresar amor al que está desahuciado. Lo acompañaban y algunos hasta morían porque la enfermedad se les pegaba, pero estaban dispuestos a morir con tal de servir. Yo dije hace 20 días, una iglesia que no vive para servir no es la iglesia del Señor. Dígale a su hermano, una iglesia que no vive para servir no es la iglesia del Señor. Nuestra expresión siempre es manifestar el amor a los necesitados. Entonces, esa iglesia hizo impacto en la sociedad en esa época. Y esperamos que la iglesia vuelva a hacer el impacto que debe de hacer. No por el número, sino por el amor. Hoy enfatizamos más el número que la calidad, dijéramos, ¿no? No. Tenemos que crecer en número, claro que sí.
Pero el número tiene que llevarnos a expresar nuestro amor hacia afuera. Por eso, entre otras, tenemos Futuro Juvenil, por ejemplo, como un ejemplo, y estamos ayudando en otras direcciones. Así que hizo un impacto en la sociedad. ¿Pero por qué hizo impacto en la sociedad? Porque los que eran de la iglesia tenían 4 cualidades. ¿Qué hacían? Perseveraban en la palabra de Dios, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos. ¿Por qué ellos pudieron estar así, en esa dirección? ¿Sabe por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos así, como hermanos. Como hermanos. ¿Pero qué se necesitó para que estuvieran llenos del Espíritu Santo? A ver. No sé si lo adivinó o lo estudió, pero dijo la palabra. Estaban unánimes. Estaban en un mismo sentir. El Espíritu Santo no puede llenar a un matrimonio, no puede llenar a un matrimonio con su presencia si los dos no están en armonía, si los dos no están unánimes. Si es un matrimonio de perros y gatos, pues no tiene cómo. Por eso animamos a todos los matrimonios que por sobre todas las cosas busquen estar en armonía para vivir llenos del Espíritu Santo. Porque si viven llenos del Espíritu Santo, nada los podrá separar. Dígale a sus hermanos, si vivimos llenos del Espíritu Santo en el matrimonio, nada nos separa. Van a venir luchas, van a venir dificultades, van a venir problemas, claro que sí. Pero serán vencidos porque la llenura del Espíritu Santo está con ellos. Pero para estar con la llenura del Espíritu Santo, tuvieron que estar en unanimidad. Tuvieron que estar en acuerdo. Tuvieron que perdonarse. Tenían que amarse. Yo sigo insistiendo porque no es mi doctrina. Es el mandamiento del Señor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Y en esto conocerán todos que soy orgulloso. En eso conocerán todos que somos discípulos del Señor. ¿Por qué? Nos amamos. Recuerde, si alguien te falló, ¿qué tienes que hacer? Amarlo. Diga conmigo, si alguien me falla, lo amo. Dígalo conmigo, dígalo. Lo amo. Le sirvo. Si alguien me falla, no lo odio. Si alguien me falla, no lo saco de mi lista. Yo sé que hay cosas que no son tan fáciles. Pero en lo que corresponde, con la gracia del Señor, vamos a estar en unanimidad. Amén. Esta iglesia es una iglesia destinada a ser llena del Espíritu Santo. Es una iglesia, en otras palabras, destinada a impactar la sociedad. Pero no podemos impactar la sociedad si no hay unanimidad en nuestra vida. Hay poder en la unanimidad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, después de que habla de la iglesia, por segunda vez habla de la iglesia, dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra, escuche, ¿cuántas? 2. Como mínimo 2. Se ponen de acuerdo, la misma palabra, se ponen en unanimidad, tienen el mismo sentir, tienen la misma pasión. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué pasa? Hermano, el poder de la unanimidad, el poder del acuerdo, el poder de estar en armonía, tiene un poder indescriptible. No son mis palabras, son de Jesús. ¿La leemos juntos? Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. ¿Eso es verdad para lo bueno o para lo malo? Déjeme decirle, inclusive para lo malo. Un día el pueblo de la época, está en Génesis capítulo 11, dijo, no vamos a obedecer a Dios, vamos a hacernos un nombre. Y empezaron a construir, ¿sabe qué construyeron? La famosa Torre de Babel para no esparcirse y estar juntos.
¿Sabe cuando Dios los mira tan decididos, qué dijo Dios? Bajemos y confundámoslos, porque lo que han empezado a hacer nadie los detendrá. Entonces Dios tuvo que esparcirlos para que se cumpla su palabra. Y digo con eso solamente, si hay un grupo que se pone de acuerdo para el mal, lo va a lograr. Pero también si nos ponemos de acuerdo para el bien, lo vamos a lograr. Para uno de los dos. O tú te pones de acuerdo para hacer el bien o te pones de acuerdo para hacer el mal. Si no participas en lo bueno, estás participando en lo malo, aún con tu silencio y con tu pasividad. ¿Me hago entender? Yo prefiero ponerme de acuerdo con ustedes para el bien, amén. Dígale a su hermano, yo también. Dígaselo a su hermano, yo también. Vamos a ponernos de acuerdo para hacer el bien. Démosle un aplauso al Señor. Pongámonos de acuerdo. Y juntos vamos a trabajar. Y al trabajar juntos vamos a ver la victoria que Dios nos da. Así que también, mire, una vez estaban los apóstoles, Pedro y Juan, estaban predicando, sanaron a un paralítico en el templo de Hermosa. Han leído el capítulo 3 de los Hechos, todo el escándalo que se levantó porque sanaron a un paralítico. Entonces los fariseos de la época le dijeron, ¿en qué nombre lo hicieron? En el nombre de Jesús. No, prohibido hablar. Los metieron a la cárcel y Dios actuó. Bueno, la historia es muy linda en el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al final tuvieron que dejarlos libres. Ellos llegaron donde estaban los hermanos que estaban orando por ellos. Llegaron a la casa donde se encontraban orando. Y dice, cuando lo oyeron, los hermanos que estaban orando oyeron el testimonio de los discípulos, alzaron, ¿qué? Unánimo. Vuelve la palabrita. Dígale a su hermano, vuelve otra vez la palabra. Unánime. La iglesia en los primeros años aprendió el valor de la unanimidad. Aprendió el valor de estar de acuerdo, de estar con un mismo corazón, que ardiera una misma pasión en su corazón. Estuvieron listos a vivirlo, siempre lo vivían. Y nada, ni la boca de los leones los detuvo. Ni la piedra, la lapidación, ni el fuego, ni la espada, nada los detuvo. Siguieron siempre victoriosos. Entonces dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y juntos se pusieron de acuerdo para orar. Y hicieron esta oración. No sé cómo lo hicieron, digamos cómo se pusieron de acuerdo, pero era tal la armonía que me imagino que cuando el apóstol Pedro empezó a orar, como era la persona que atendían, de repente todos se unieron con él con el mismo sentir. No había nadie que dijera, mire, Pedro, no diga eso, más bien dice eso. No, todos se unieron al mismo sentir. Dejemos la interpretación al lado, solamente que dijeron juntos, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esa es la oración. ¿Sabe qué pasó cuando terminaron de orar unánimes? Después de haber orado, tembló el lugar donde estaban todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Tiene valor la unanimidad o no? Una empresa donde los líderes de la empresa, cada uno va por su lado, buscando su propio bien, está condenada al fracaso. Puede ser que algunos sean más vivos y vayan adelante, pero esa viveza tarde o temprano, ese dinero tiene alas. Y nunca, por más dinero que tenga, podrá estar feliz. Nunca estará satisfecho. Le pasa lo de Rockefeller, cuando le preguntaron cuántos millones de dólares necesita una persona para ser feliz. Y él simplemente dijo, no más. No más. Nunca estará satisfecho. El valor de la unanimidad, el valor del acuerdo, el valor de sentir la misma pasión en el corazón nos cambia completamente la vida. Por eso queremos trabajar 40 días con propósito y les quiero animar a todos, por favor no se quede por fuera. Trabajen los 40 días con propósito. Todos los días se da una lectura. Todos los días es un pensamiento para reflexionar. Todos los días es un pensamiento para encarnar. Todos los días.
Por 40 días nada más. Dígale a su hermano, tan solo 40 días. De los 2.550 que estoy destinado en la tierra. De los 25.000, perdón. ¿Es mucho 40 días de 25.000? Será para nuestro bien. Amén. Dígale a su hermano, será para nuestro bien. Prepárese porque viene algo muy bello que vamos a seguir adelantando en nuestra congregación. Muy bien. Quería, en primer lugar, dejar en su mente el poder de la armonía, el poder de la unanimidad, el poder de sentir la misma pasión, el poder de estar de acuerdo. Yo oro al Señor que toda esta congregación, con los que vienen al primer culto, al cuarto culto y los que vienen cada mes, y los que se van para otra iglesia y después se aburren y regresan otra vez, con todos ellos, y algunos que toman vacaciones de 2 meses, ajá, lo tengo pillado. En fin, que todos lleguemos a un mismo acuerdo, un mismo sentir, porque Dios tiene destinada esta congregación para impactar la sociedad. Dígale a su hermano, estamos destinados por Dios para impactar la sociedad, para redimir la cultura, para transformar nuestra nación. No estamos aquí para fortalecer la cultura. Algunos piensan que es sabio para un cristiano afirmar la cultura. No, no es sabio afirmar la cultura. Jesús no vino para afirmar la cultura. Jesús vino para redimir la cultura, para transformar la cultura, para hacer de la cultura del mundo una cultura del reino de Dios. Amén. No, porque Dios quiere que todos vivamos en paz y en armonía, que todos nos sabemos. Yo he estado en sitios, en la tierra, en esta época de la vida. Yo comparaba ese lugar a Bogotá, por ejemplo. Y claro, y pensé hace 50 y pico de años antes. Qué linda era Colombia en 1945. Tenía 5 años, ¿no? 1946, 47, antes de que empezara todo ese problema que hay hoy en día. Nosotros con mi papá íbamos a pescar a las cañas, a las quebradas. Íbamos a pescar al río a la medianoche. Todos tranquilos, felices. Las casas no tenían cerradura. Se cerraba la puerta nada más para que no entraran los zancudos. Los únicos que estaban prohibidos de entrar a la casa eran los zancudos. De resto, todos. ¿Alguien aquí se acuerda de esos días? Levante la mano. Aquí unos pocos. Amén. Los de la nueva generación, los de la nueva ola, no entienden nada de esto. Pero nosotros lo vivimos, yo lo viví. ¡Qué lindo! Los carros se podían dejar abiertos, dejar con mercancía en el carro. Nadie abría el carro para nada. La casa con puertas abiertas, ningún ladrón se entraba. ¡Qué lindo era ese tiempo! Y recuerden, no estoy hablando de hace 1500 años. Estoy hablando de mi propia generación. He estado en comunidades mejores todavía. La comunidad Amish en Ohio, allá en Berlín, donde está la sede de la red de hombres de negocios, de la red. Allá he estado con todos los líderes. Es una ciudad bonita, linda, hermosa, pero lo más lindo es que las mujeres puedan andar de noche solas en el campo. No hay nada que nadie se atreve a tocarla, ni a mirarla, ni a echarle siquiera un piropo. Hay respeto. Los niños pueden andar por cualquier lado, a cualquier hora del día o la noche. Los almacenes con sus negocios que venden toda clase de almacenes, los dejan durante la noche con las puertas abiertas. Eso sucede hoy, en el siglo XXI, allá en Ohio, en la comunidad Amish. ¿Qué pasa con la comunidad Amish? Fue una comunidad que creció, fundada en los principios y valores del reino de Dios, y todos se respetan. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestra cultura. Nos va a costar mucho, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque nos hemos alejado tanto que regresar va a ser difícil. Pero yo estoy seguro que las próximas generaciones van a regresar en el nombre del Señor. Amén. Nuestros hijos lo van a hacer. Dígale a su hermano, mis hijos lo van a hacer mejor que yo. Y dígale también, mis nietos lo van a hacer mejor que yo y mis hijos. Y mis bisnietos lo van a hacer mejor.
Y mis tataranietos lo van a hacer mejor. Y el reino de Dios, Jesucristo, vendrá a la tierra. Y la tierra estará llena de la gracia del Señor. Amén. Si pensemos en el futuro. Pensemos. Es el valor de la unanimidad. Que impactemos la sociedad. La segunda cosa que quiero dejarles en su mente en este día es que esto no se puede lograr sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no se quedarán solos, enviaré mi Espíritu. Y desde que empezó su ministerio siempre estaba esa situación. ¿Recuerdan cuando antes de bautizarse Jesús, cuando cumplió los 30 años y ya iba a entrar al ministerio? Lo primero que hizo Jesús fue ir a donde Juan para que lo bautizara. Para entrar por el orden que debe de ser. El orden en el reino de Dios comienza por el bautismo. Dígale a su hermano, comienza por el bautismo. Jesús mismo se bautizó. Mismo Jesús se bautizó. Y entonces dice la palabra del Señor allá en Mateo 3:11. Dijo Juan el Bautista, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, habla de Jesús, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, ¿qué dice? Los bautizará, los sumergirá, los cubrirá. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ellos y los llenará. Los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Hay mucho para hablar del fuego. Yo quiero mencionar algunas cosas en esta mañana, pero quiero mencionar la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes se dan cuenta, si lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que la gran preocupación de los apóstoles era que aquellos que tenían un encuentro con Jesucristo fueran llenos del Espíritu Santo. Es más, ese fue el tema de Ananías. Cuando supo ya que Dios lo convenció que Saulo de Tarso se había convertido, se fue a la casa de Saulo para hablarle del Señor, para que recibiera la vista y ¿qué más? Y fuera lleno del Espíritu Santo. Pablo, Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo, salió para revolucionar la tierra. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que Él nos bautice con fuego en nuestras vidas. Pero es necesario para que el Espíritu Santo llegue sobre nosotros como Él quiere. Yo tengo el Espíritu Santo. En el momento que yo me convertí, el Espíritu Santo vino a vivir en mí. Yo soy templo del Señor y morada del Espíritu Santo. Mira a su hermano y dígale, yo también soy templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Todos los que estamos en Cristo somos templo de Dios. Y el Espíritu viene a vivir en nosotros. Pero hay una segunda fase. El Espíritu Santo no solamente quiere vivir dentro, quiere expresarse. Lo que hay dentro quiere salir. ¿No acaso no dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, que correrán ríos de agua de vida? Lo que está dentro quiere fluir, quiere salir. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos. Quiere llenar tu negocio. Quiere llenar tu empresa. Quiere llenar tu vida. Quiere llenar tus relaciones. Quiere llenar tu matrimonio. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Necesitamos estar en armonía para que el Espíritu Santo nos llene, como dice la Escritura. Entonces, quiero mencionar solamente un punto en esto, el bautismo de fuego. Y digo aquí, para hablar de la primera vez que ya se habla en ese sentido, que empieza a tipificar y a proyectarse en esa dirección. Era cuando Moisés había huido al desierto y estaba por allá perdido. Un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, huyendo del faraón, Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Quiero que veamos eso. Había fuego. Dígale a su hermano, había fuego. Fuego. Envuelta en llamas, pero que no se consumía. Cuando viene el fuego de Dios realmente en nuestra vida, si tenemos cuidado, nunca se va a apagar.
Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, y aquí está la clave. ¿Por qué Dios llamó a Moisés de una zarza ardiendo? ¿Para qué? Dice Dios, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios, sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos, ¿qué? Los gritos desesperados de los que sufren. Es el significado de los israelitas, los que sufren. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviar al faraón para que saque de Egipto a los israelitas. Dos cosas. Dios le expresa a Moisés que el clamor de los que sufren en ese tiempo, en ese momento allá en Egipto, el clamor de los que sufrían había llegado hasta el corazón de Dios y Él había descendido para librarlos. Segunda cosa, para librarlos iba a usar a Moisés. No los iba a sacar sin la ayuda de Moisés, o mejor, sin el trabajo de Moisés. Déjeme decirte esto, Dios no cumplirá su propósito en la tierra si tú no te dispones a que Dios lo cumpla a través de ti. Eso es un pensamiento que tiene que sacudirnos. Tengo mucho para hablar de eso, pero no, solamente dejo el pensamiento. Dios va a actuar cuando nosotros actuemos en su nombre. La acción del hombre en la voluntad de Dios tiene el poder de Dios, tiene la presencia de Dios, tiene la garantía de que Dios llevará a su pueblo al triunfo. Dos cosas. Dios escuchó, pero quería también que Moisés escuchara. Y sencillamente les digo esto, hermanos. Estos días estamos saturados de noticias de mujeres asesinadas. ¿Han oído alguna vez? ¿Han oído algo de estos días? Mujeres asesinadas, mujeres violadas, mujeres golpeadas, mujeres pisoteadas, mujeres difamadas. ¿Lo han oído o no lo han oído? Todos los días se escucha. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Cómo que nos quedamos ahí? Pobrecita. Dios escucha ese clamor, pero nosotros no lo escuchamos. Nos lleva a reflexionar. Tiene que llegar el momento en que la iglesia reflexiona y no se puede quedar callada ante lo que está aconteciendo. Cuando digo la iglesia, no digo los líderes eclesiales, digo la iglesia. Y tú no vas a participar de lo mismo en tu casa. Hay a veces, uno escucha testimonios o expresiones o situaciones de hogares cristianos donde los maridos le pegan a sus mujeres. Donde los maridos insultan a sus esposas. Sí, se llaman cristianos. ¿Cómo puede ser? Qué incoherencia tan terrible la que es esa, que un cristiano, un marido cristiano le pegue a su mujer, la desprecie, le diga a su mujer: usted es una porquería, no sirve para nada. ¡Qué insulto al Creador! Que Dios nos libre. Dígale a su hermano: que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Pero no solamente el grito de las mujeres, el grito de los niños. Cuando oye que a una niña la violaron y la mataron, la asfixiaron, ¿qué sientes? No solamente los niños son violados, también son maltratados, son despreciados, son abandonados.
Hay muchos hogares cristianos que le dicen a su hijo, quítese de aquí, delante de mí, que eres un estorbo. No, tu hijo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tiene en su vida la imagen y semejanza del Creador. Si tú desprecias a tu hijo, desprecias a tu hacedor. Hermanos, necesitamos ser bautizados con el bautismo de fuego. Porque el bautismo de fuego nos ayudará, el bautismo del Espíritu Santo nos ayudará a entender el valor de la dignidad de la vida humana. Y entonces marcharemos diferente. Hoy es el gemir de los secuestrados. Oímos el gemir. Mire, por ejemplo, el de los asalariados. ¿Sabían que el gemir de los asalariados sube al corazón de Dios? Miren lo que dice Santiago. Ahora escuchen ustedes, los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como un fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y tienen mucho dinero. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores, el grito, el gemido, el dolor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor. Llega a nuestros oídos. Por ejemplo, permite el Señor que nunca acontezca que en esta congregación hay empresarios que tengan obreros trabajando y no les paguen lo que es justo. Que les retengan el salario. Dios nos libre. Qué incoherencia ser cristiano y retener el salario de los trabajadores. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Qué terrible. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofrezca resistencia. Oímos el clamor de los que sufren. Dios lo oye, pero Dios espera que su iglesia lo oiga también. Y que al oírlo decidamos en lo que esté a nuestro alcance hacer lo que es recto delante de Dios. En nuestra cultura tenemos la justicia politizada. Las decisiones en las cortes hoy en día se hacen o por dinero o por bienestar político, por conveniencia. Desafortunadamente, nuestras cortes están legislando contrario a lo que Dios ha dicho y quieren obligar a que los que amamos a Dios sigamos sus huellas. No, vamos a seguir las huellas de Jesucristo. Yo anhelo que un día llegue el momento en que se pueda decir, como vamos a ver adelante, lo que se decía a la iglesia primitiva. Tengámoslo en mente porque voy a decir la segunda cosa. Primero, que podamos escuchar el clamor, el gemido de los que sufren. En segundo lugar, que podamos experimentar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Ahí debía de llevar 2 puntos en la traducción. Las traducciones tienen problemas con la traducción, depende del traductor. Pero quiero que lo veamos en el espíritu de toda la Escritura de lo que Dios quiere. El fruto del Espíritu Santo es amor. Diga conmigo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Una persona que vive llena del Espíritu Santo, vive llena de amor. Y sigue diciendo, si es amor el fruto, ¿qué produce el amor? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que nos condene. Ese es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Necesitamos o no ser llenos del Espíritu Santo? Nos lleva a escuchar el clamor de los que sufren y no a actuar como opresores contra ellos, y nos lleva a amarnos como Dios nos ama. Amén.
Bendito el nombre del Señor. He repetido esto durante el último tiempo, seguido de distintos ángulos. La Biblia está llena de esa verdad. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Dígale a su hermano, amémonos los unos a los otros. Es más, abrace a su hermano, pero busque a alguien diferente. Si tiene que pararse del asiento para ir a buscar a alguien y abrazarlo, póngase de pies, vaya, busque a alguien. Ámelo, abrácelo, abrácelo, abrácela. Y dígale, yo te amo. Amén, amén. Hagamos el desorden. Este es un desorden divino. Amén. Y le damos un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero que se diga de la iglesia lo que se dijo de la iglesia en los tiempos pasados. Dice en Hechos 17, estaban buscando a Pablo y a Silas para eliminarlos. Ellos se reunían en la casa de un señor Jasón. Y entonces fueron a la casa de Jasón para encontrar a Pablo y Silas, pero no los encontraron. Entonces agarraron a Jasón para meterlo a la cárcel. Y miren lo que decía la gente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando. Digan conmigo, ¿cuál es el grito que decía el pueblo? Estos que han trastornado al mundo entero han venido acá. Los primeros cristianos eran cristianos trastornadores. No dejaban las cosas como estaban, las cambiaban. Estos que han trastornado. Y la palabra literal, si quiere traducir a literal en lenguaje criollo, estos que han puesto al mundo patas arriba. Así eran los cristianos. Donde había odio, ponían amor, ponían perdón. Donde había miseria, ellos estaban dispuestos a hacer lo que estuviera a su alcance para sacar a la gente de la miseria. Todo lo cambiaban. Nunca reafirmaron la cultura pagana. Buscaron que la cultura pagana, sin los principios del reino de Dios, fuera transformada. Permite el Señor que llegue el día otra vez. Que digan, estos del tabernáculo han llegado acá. Que ahora, que digan, estos del tabernáculo llegaron a California. ¿Amén? ¿Dicen amén, hermanos? Estos que llegaron del tabernáculo, llegaron a Miami y trastornaron todo. Estos que llegaron del tabernáculo, llegaron a Cali, trastornaron todo. Así debemos ser llamados los cristianos. Los que ponen al mundo patas arriba. Dígale a su hermano, así debemos ser llamados. Amén. No para el mal, para el bien. Para que aprendamos a amarnos como Dios nos ama. Bendito el nombre del Señor. Inclinemos el rostro. Señor, te doy infinitas gracias. Qué desafío. Qué reto, Señor, que tenemos como hijos tuyos. Permítenos, Señor, en el buen sentido de la palabra, ser aquellos que no dejan las cosas como están, sino que las transforman para que reflejen tu gloria, reflejen tu amor, reflejen tu sabiduría, reflejen tu grandeza, Señor. Entrego en tus manos esta congregación. Que entendamos el valor de la unanimidad, el valor de la armonía, el valor del acuerdo. Eso produce la pasión unida, Señor, y nos llevará a caminar juntos y trabajar juntos. Señor, que la iglesia recuerde la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Que el fuego del Espíritu caiga sobre nuestra vida. Para que aprendamos a amarnos y para que escuchemos el gemir de los que sufren. Y en lo que esté a nuestro alcance podamos contribuir para un mundo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, los bendigo. Sea una semana de reflexión. Y pídale al Espíritu Santo que te llene, que te bautice. Él sabrá.
en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas